Bien, Romanos capítulo 1, vamos a dar lectura del versículo 16 al 20 inclusive. Y dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ahí la palabra de Dios. Señor, una vez más nos encomendamos a ti para que tú realmente nos hables a través de tu palabra. Confiamos plena y absolutamente, Señor, en el poder mismo de tu palabra, como terminamos de leer, en el poder explosivo de tu evangelio, el evangelio de Dios, las buenas nuevas tuyas. Señor, queremos acudir a la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine y, Señor, y también poder ser un buen ejemplo, Señor, para nuestros hijos, para nuestros menores, Señor, que están en medio nuestro. Señor, que podamos realmente dar a conocer tu verdad, la verdad absoluta, que es tu misma persona. Señor, pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya hace unos domingos estamos hablando justamente de y estudiando en profundidad el versículo 18 de Romanos 1. La ira justa del Dios omnipotente. Y hoy vamos a titular el mensaje: el alcance, la naturaleza y la causa de la ira justa del Dios omnipotente. Como había dicho hace unos domingos atrás, el apóstol Pablo presenta 6 facetas que caracterizan la ira justa de Dios. Y ellos eran su carácter, su tiempo, su fuente, y hoy Dios mediante vamos a ver su alcance, naturaleza y su causa. Y pueden estar pensando a qué se debe este cambio en el orden del culto. Y creo que en la medida que más conocemos a Dios, deberíamos temerle más a Dios. Y no solamente, como dije en la oración, no solamente nosotros, sino también enseñarles a nuestros niños que hoy están en medio nuestro y que están participando de un culto, quién verdaderamente es Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia de quién es Dios? Y bueno, no me quiero adelantar a lo que es el desarrollo del sermón en sí, pero tiene que ver justamente con cada vez que venimos a la iglesia, al templo, a este lugar, que nos reunimos aquí, un grupo de sus hijos, porque la iglesia obviamente, la Escritura dice que somos nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero cuando nos referimos a reunirnos como iglesia, como cuerpo, en un lugar, ya sea este u otro, o a veces al aire libre, ese grupo de hijos de Él, tratados solamente por su gracia, por su misericordia, por los méritos de Jesús en la cruz, se reúnen para alabar a ese Dios, para alabar a ese Salvador, para agradecerle. Debemos hacerlo con reverencia, debemos hacerlo con temor. Como también hemos estado estudiando y viendo también unos domingos atrás, a la hora de participar de los símbolos, es la misma idea. Es hacerlo por costumbre, sería hacerlo indignamente. Si yo lo hago personalmente, vengo por costumbre, yo también estoy enseñando a mis hijos, a mi familia, que ir a la iglesia los domingos es algo por costumbre y no es algo que realmente implica temor, implica un deseo, una devoción. Y por eso es que quise hacer este pequeño cambio, debido a que justamente el versículo trata de eso, acerca de la adoración, de la reverencia, a la hora de alabar a Dios, de adorar a Dios. Entonces, como dije recién, vamos a ver cuál es el alcance de la ira de Dios, la naturaleza de Dios.
Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Contra toda impiedad e injusticia, dice el versículo 18, de los hombres. La ira de Dios es universal porque se descarga contra toda persona, sin excepción. La ira de Dios es universal por esa razón, porque se descarga contra toda persona, toda persona. Por eso dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda, absolutamente toda. Ninguna superabundancia de buena voluntad en dar regalos, dádivas a las personas pobres económicamente o necesitados. Ni siquiera muchas veces el servicio dentro de una iglesia te puede eximir a vos o a cualquier persona de lo que acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza con el término, la palabra toda. Toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda. Más adelante el apóstol Pablo, en capítulo 3, versículo 9, y luego el 23 también, nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Y todos están bajo pecado. Nuevamente, un término absoluto. Todos están bajo pecado. El versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están bajo pecado. Todos, absolutamente todos. Ni una persona queda fuera de esta declaración del apóstol Pablo. Y dice Dios a través del apóstol, están todos bajo pecado. Todos, porque todos pecaron. Todos están separados de la gloria de Dios. Absolutamente. No importa qué tan buena vos te creas, persona que sos. No importa lo que te hayan enseñado, inculcado de familia. No importa lo que hayas hecho a lo largo de esta vida terrenal, física. Dios dice que estás bajo pecado. Y por lo tanto, estás bajo la ira de Dios. Lo que ocurre muchas veces, lo que nosotros escuchamos o nosotros pensamos de nosotros mismos, es que nos comparamos entre nosotros, las personas. Y por eso llegamos a la conclusión de que nos sentimos que somos mejores que otras personas. Y porque decimos, bueno, yo no hice esto, yo nunca maté a nadie, yo nunca cometí una violación, yo no esto, yo no lo otro. Y esa persona sí. Pero por más que vos te compares y te sientas una buena persona, una mejor persona que tu vecino, que tu familiar directo, no importa lo que vos te sientas, es lo que Dios declara, lo que para Dios es su estándar. Vos y yo, por más personas íntegras que nos consideremos que somos, moralistas, estamos muy lejos de alcanzar el estándar de la justicia perfecta de Dios. Estamos años luz, decimos, para poder decir mencionar una medida muy grande, años luz. Y nos quedamos cortos todavía. Estamos muy lejos del estándar de la justicia perfecta de Dios. Por la razón misma que estamos bajo pecado. Sabemos por la Escritura que dice que en maldad hemos sido formados y en pecado nos dio a luz nuestra madre. Todos estamos bajo el yugo de esclavitud del pecado. Todos pecamos. Sin excepción alguna. Solamente Jesucristo. Cuando la ira de Dios, justa ira de Dios, es descargada sobre él, no es por sus pecados, obviamente. Es por todos nuestros pecados, que son transferidos a él. Nadie, absolutamente nadie puede escapar a la realidad de que estamos tan lejos de la ira perfecta, de la justicia perfecta de Dios. Todos, absolutamente todos, sin excepción,
estamos descalificados de alcanzar el estándar de la justicia de Dios. Somos incapaces, nacimos bajo el yugo de la esclavitud del pecado, por lo tanto no llegamos, no alcanzamos, no podemos. Estamos limitados, estamos arruinados por el pecado, estamos manchados por el pecado, estamos marcados por el pecado. Por naturaleza, nuestra esencia es pecado. Y existe un gran énfasis en la naturaleza de la ira de Dios. Por eso es que hemos estado tomando estos domingos para estudiar detenidamente este versículo. Y ya lo hemos dicho y lo volveremos a repetir. No es una furia, la ira de Dios no es una furia de una persona demente que se descarga indiscriminadamente sin importar cuál fuera el resultado. Si esa persona termina herida o muerta, no importa. No es esa furia de Dios. No es la ira de Dios. Tampoco es el enojo marcado, arruinado, manchado por el pecado de una persona que procura vengarse por alguna falta que haya sido cometida hacia él o hacia ella. Fíjense que nosotros conocemos muy bien Santiago 1:20. Muchas veces decimos, nosotros nos airamos. Pero ¿qué dice el pasaje? Alguien que lo lea, por favor. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Exacto. Claramente, Santiago nos dice, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que nuestro enojo, nuestra ira, nuestra indignación no obra la justicia perfecta de Dios. Nosotros, cuando queremos ser justos, por más que querramos ser justos, no somos justos. Siempre damos algo de más. Por lo general, siempre algo damos de más. No devolvemos la misma falta que hemos recibido, no la devolvemos de la misma forma, con la misma intensidad. Siempre con algo más. ¿Por qué? Porque nuestra ira no obra la justicia de Dios. Con la ira de Dios no es igual. La ira de Dios es realmente justa. Él es Dios justo. Y Él no puede ser, por lo mismo que es justo, por lo mismo que Dios es amor, no puede ser indiferente al pecado. No puede ser indiferente. Es lo más natural, es lo más obvio que Él se indigne ante el pecado. Veíamos la semana pasada que nuestro pecado atenta ante la santidad infinita de Dios. Tu pecado, mi pecado, atenta a la infinita santidad de Dios. No debemos medirnos con otras personas. Medite con la santidad de Dios, con la infinita santidad de Dios. Y eso atenta a tu pecado y mi pecado. Por eso la ira de Dios, el enojo de Dios, está reservado y dirigido únicamente al pecado. Está reservado a la impiedad. Está dirigido a la injusticia. La ira, el enojo de Dios, esa indignación establecida, invariable, justa, la cual nosotros no alcanzamos a comprender. Pero está dirigida al pecado, a la impiedad, a la injusticia. Y acá el apóstol cuando dice contra toda impiedad, está haciendo un énfasis en la relación personal, defectuosa que por naturaleza tenemos con Dios. Nacemos con esa relación defectuosa, arruinada, manchada por el pecado. No podemos relacionarnos bien con Dios. Producto de nuestro pecado, producto de que hemos sido formados en maldad. Y por eso Dios está airado, debido a que nosotros, los hombres y mujeres pecadores, somos sus enemigos. ¿Qué nos dice el pasaje de acá un poquito más adelante, de Romanos 5? Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Somos enemigos de Dios. No amamos a Dios desde nuestro nacimiento. No amamos.
No le creemos a Dios, no conocemos a Dios. Todo lo contrario. Estamos enemistados con Dios. Y ahora vamos a ir viendo el desarrollo de este versículo. Éramos enemigos de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 2:3? ¿Hay un hermano o hermana que quiera leer? Efesios 2:3. Capítulo 2. Sí. En los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muchísimas gracias. Es clarísimo el pasaje. Claramente nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque buscamos satisfacer los deseos de la carne todo el tiempo. Enemigos de Dios, nos dicen en Romanos 5:10. Enemigos de Dios y por naturaleza hijos de ira. Entonces cuando nacemos, desde nuestra concepción aún de nuestro nacimiento, nuestra relación personal con Dios no es buena, no es correcta. No es la que Él diseñó tener con nosotros, los seres humanos. Está arruinada, es defectuosa por el mismo pecado. Por eso, dice el apóstol, contra toda impiedad. Y el énfasis está dirigido justamente ahí a la relación, esa relación que está arruinada, defectuosa con Dios mismo. Y la injusticia enfatiza más la falta de reverencia, la falta de devoción a Dios, la falta de adoración verdadera al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Fíjense que dice Salmo 96. Salmo 96. Vamos a leer del versículo 1. Hace muy poquito lo leímos en el culto. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, entre los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses de los pueblos, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Adorad. ¿Por qué? Porque Él es grande, porque Él es el Dios Todopoderoso. Porque si no tenemos arregladas nuestras cuentas con Dios, estamos bajo su ira santa, su ira perfecta, todos los días. Y como terminamos viendo la semana pasada, Él está airado por naturaleza con nosotros. No de vez en cuando, todos los días. Y no solamente vos, contra todos los impíos, contra todos los inconversos, todos los días. Y cuando tenemos una información errónea de cómo alabar a Dios, adorar a Dios, obviamente que vamos a adorarle falsamente. Y eso es lo que debemos procurar no hacer. No cometer esa gran falta contra Dios. Tremenda falta. Pero no tener la información adecuada, el conocimiento adecuado de la palabra de Dios, de que lo que realmente el pecado significa para Dios, quién es Dios. No puedo adorarle con reverencia. En la medida que más conozco a Dios, debo de tener más devoción por Dios. Debo de temerle más a Dios. Como dice el Salmo, temible sobre todos los dioses. ¿Por qué? Porque Él es el Dios con D mayúscula,
Él es el Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. Él es el Dios que nos proveyó del Salvador para librarnos de su ira justa. Temible, claro que es temible. ¿Por qué? Porque Él es grande, porque Él está por encima de todo, porque Él creó todas las cosas. Y dice, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Él se merece toda la honra, toda la gloria, todo el respeto, toda la reverencia. Por eso, como decíamos al comienzo, debemos no solamente hacerlos nosotros, acercarnos a Él con reverencia, con temor, sino también enseñar a nuestra familia, a los integrantes de nuestra familia. Que no estamos acá porque el calendario dice que es domingo y dice que tengo que ir a la iglesia. Voy a adorar a Dios, voy a reverenciar a Dios, voy a agradecer a Dios a través de las alabanzas, a través de una oración. Voy a escuchar con reverencia la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Y hemos visto solamente algunos pasajes del Antiguo Testamento. Pero la realidad es que cuando Dios obraba, desaparecían personas, se abría la tierra y los tragaba vivos. Eran apedreados, descendía fuego del cielo, había una inundación mundial, etcétera, etcétera. Dios es temible realmente. Y ese es el Dios en el que hemos creído. El Dios que nos enseña en la Biblia. Y es el Dios que tenemos que comunicar a otros. A la hora de, como hemos dicho ya a lo largo de todos estos estudios, a la hora de comunicar el Evangelio es de ese Dios que tenemos que hablar. Ese Dios es el que tenemos que presentar. No un Dios a la medida de tu bolsillo, digamos. A tus pretensiones. Depende de tus pretensiones, depende de tus ideales, ese es tu Dios. Ese es un ídolo. Ponle el nombre que vos quieras, pero es un ídolo. El Dios verdadero es el Dios de la Biblia, al cual hay que temer. Por lo poco que conozcas, debes temer a Dios. Si vos decís, no, pero a mí no me importa, no me interesan las cosas de Dios, las cosas de la Biblia, estoy acá porque, bueno, otra cosa no me queda. Tened cuidado. No te lo digo yo, te lo dice la misma palabra de Dios. Está la ira de Dios sobre vos. Yo que vos rogaría a Dios para que tenga misericordia. Para que no partas de esta tierra sin arreglar tus cuentas con Dios. Porque realmente es temible. Tiene mucho poder, tiene todo el poder, por eso es todopoderoso. Tiene todo el poder. Jesús dijo, no temáis a aquellos que puedan dañar tu cuerpo. No temáis a ellos. Temer verdaderamente a aquel que pueda dañar tu cuerpo, destruir tu cuerpo, pero no solamente tu cuerpo, tu alma también en el infierno. ¿Y quién es esa persona? Dios. Dios puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno eterno siempre. Valga la redundancia, siempre. Entonces, cuando venimos a adorar a Dios, no hagamos las cosas por costumbre. No hagamos las cosas por costumbre. Ayudémonos entre nosotros, ayudemos a nuestra familia, que no vengamos por costumbre. Enseñémosle a nuestros niños a que venimos a un momento especial, un momento donde hay que hacer reverencia, hay que hacer silencio, hay que estar atento a lo que se dice, a lo que se hace. Porque es un momento que no se lo estamos haciendo al presidente, no se lo estamos haciendo al rey de España, de Inglaterra o de donde sea. Se lo estamos haciendo a Dios. Y dice Dios que debemos ser temerosos de Él, que debemos ser reverentes. Y debemos darle esa adoración, esa devoción que Él solamente se merece. Y fuimos creados para adorarle. Y por razones del pecado, no le adoramos. No le adoramos. No le reverenciamos, no le tememos. Somos sus enemigos. No deseamos hacer nada que tenga que ver con Dios o que tenga que ver con su palabra. No queremos saber nada. Queremos supuestamente hacer nuestra propia vida, como hemos predicado en otras ocasiones. Pensando que nosotros somos dueños de nuestra propia vida. Mentira, es una mentira de Satanás. Es un engaño de nuestro propio corazón. Creer que nosotros somos dueños de nuestra propia vida. Es una gran mentira. Que nos lleva al castigo eterno. Merecido, obviamente. Porque todos nos merecemos. Porque como hemos dado lectura, todos somos merecedores de la ira justa de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, a la hora de cuando nos reunimos para alabar a Dios, para adorar a Dios. No lo hagamos por costumbre.
Y con esto no estoy diciendo, bueno, entonces si yo no me siento bien, no vengo. No, es como lo mismo que decimos para participar de los símbolos de la cena del Señor. Confesar tu pecado, confesar tus pecados, confesemos nuestros pecados y participemos de una forma digna de un culto de adoración y alabanza a Dios. Y eso lo demostramos, querramos o no aceptarlo, nosotros lo demostramos. Demostramos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, lo demostramos si realmente es Dios el que está en el centro de nuestras vidas y es lo que procuramos adorar, a quien procuramos adorar, alabarle o no. O hacemos algo solamente porque está dentro de la rutina del semanal, la rutina del culto, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que llegar hasta el horario, etcétera, etcétera. Como ha dicho muchas veces nuestro hermano Juan Manuel Vaz, es una bendición de Dios poder llegar de una forma puntual. Y qué poco reverente es, o sea, no solamente llegar fuera del horario, a veces obviamente hay razones justificadas, pero llegar y llegar de una forma como diciendo, llegué acá al club. No estamos y estamos alabando a Dios. No es momento oportuno para interrumpir de esa forma y menos para saludar a uno, saludar. Entonces el enfoque ¿dónde está? No está en Dios. Y quizás vos pensás, me parece que estás siendo un poco exagerado. Yo creo que en la medida que más conocemos a Dios, yo creo que vamos a temer más a Dios. Si te resulta exagerado, fíjate lo que la Biblia dice, profundiza lo que la Biblia dice. Lee de tapa a tapa la Biblia, todas las veces que sea necesario. Pero por lo que la Biblia enseña, yo creo que nunca vamos a ser demasiado exagerados con ser temerosos de Dios, porque Él lo demanda, porque Él lo exige en su palabra. Entonces, ayudémonos nosotros a animarnos, como dice la Escritura, con estas palabras, porque es su palabra. No es mi palabra, ni la tuya, ni la de otro hombre, ni una mujer, sino es la palabra de Dios. Y cada vez que nos reunamos, hagámoslo con reverencia, con devoción, verdaderamente con un corazón arrepentido por nuestros pecados, porque le fallamos, porque pecamos contra Él. Pero Él dice, si lo hacemos, la sangre de Jesucristo, que fue derramada una vez en la cruz, es la suficientemente poderosa ella para podernos limpiar de toda iniquidad, de toda maldad, de toda injusticia, y poder estar nuevamente a cuenta con Dios. Eso debemos procurar y eso debemos pretender cada uno de nosotros. Y debemos así, de esa forma, no solamente hacerlo nosotros, sino también enseñar a la generación venidera. Como hemos dicho anteriormente, el pecado ataca directamente la infinita santidad de Dios, la majestad de Dios, la ley de Dios. Las personas, nosotros por naturaleza, no actuamos rectamente porque no estamos relacionándonos correctamente con nuestro Dios. Él es la única fuente de rectitud. Entonces, cuando no estamos bien relacionados verticalmente, no podemos estar relacionándonos bien horizontalmente. No podemos tener buenas relaciones. Por eso nos ofendemos por naturaleza. Por eso queremos ser justicieros por naturaleza, por mano propia. Porque no está bien nuestra relación con Dios. Es una relación defectuosa. Está arruinada, está manchada por el pecado. Y por eso que la relación con nuestro semejante es incorrecta. No es buena. No podemos honrar a Dios por naturaleza. La enemistad del hombre con sus semejantes se origina en el solo hecho de estar enemistados con Dios. Por eso hay tantas guerras, por eso no es buena la relación entre las personas, por eso hay tantas ofensas, porque estamos enemistados con Dios. Nuestra relación con Dios está arruinada. Y Dios es quien aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Y como hemos preguntado domingos anteriores, vos aborrecés el pecado. Vos odiás con toda tu furia el pecado que todavía mora en nosotros, en nuestra vieja naturaleza. Porque si eso no ocurre, es como leíamos domingos anteriores, que no he conocido la verdad. Porque todavía sigo viviendo en el pecado, vivo practicando el pecado, y eso no significa que no peque.
Pero dice Dios que si hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en el pecado como si tal cosa, siendo indiferentes al pecado. Dios no es indiferente al pecado. Si fuera indiferente al pecado, no diría la Escritura, como hemos estudiado, que Él está airado, que saca espuma por su boca todos los días porque está furioso con el pecado, por el pecador, obviamente. Porque si no, nos afectaría a nosotros. Si fuera el pecado de una forma aislada, nosotros no tendríamos nada que ver. Es el pecado que muere a nosotros, las personas, la raza humana. Dios odia el pecado. Que vos, si todavía no sos un hijo, una hija de Dios, practicás por naturaleza, Dios odia ese pecado, tus pecados. Y dice Dios que por esa razón, por ese pecado, justamente esos pecados acarrean la ira justa de Dios. El Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, al cual no podemos mentir, al cual no podemos ocultarle nada. Ese pecado acarrea su ira justa de manera inevitable, es sí o sí. Nos dice acá Romanos, justamente, Romanos 2, 5, que la semana pasada también lo leíamos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acumulás ira para el día del juicio, para el día de la ira de Dios. Dios no es indiferente al pecado. Ahí, fíjense, en Hebreos, también en un versículo, un pasaje que conocemos bien, versículo Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas, dice. Nuevamente ese término, todas, absolutamente todo, todas. Las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Dios no es indiferente al pecado. Lo odia, lo aborrece y por lo tanto descarga su ira justa de forma inevitable. No valen tus excusas, no valen tus argumentos. Pasemos a la causa de la ira de Dios. Dice el versículo 18, que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Que detienen la injusticia con injusticia la verdad. Es posible que te hayas preguntado alguna vez por qué Dios hace responsable a todas las personas por sus fallas morales, sus errores morales y o espirituales, y que esté tan airado al respecto. Cuando hay tantas personas que no han tenido muchas oportunidades para escuchar el Evangelio y así conocer a Dios. Quizás alguna vez te preguntaste eso. La respuesta a esa pregunta es la siguiente. Debido a su disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir pecando y resistiendo a Dios. Hay una disposición al pecado. Estamos arruinados por el pecado. Tenemos puesto en nuestra cuenta pecado por Adán, porque Adán puso nuestra cuenta, fue imputado, dice. Pero a la vez, como hemos sido formados en maldad, nuestra naturaleza tiene una gran inclinación a seguir pecando. Amamos el pecado y automáticamente resistimos a Dios. Estamos resistiendo a Dios porque amamos el pecado. Y esta frase que dice acá el apóstol, que detienen con injusticia la verdad,
podría traducirse también como quienes constantemente tratan de detener la verdad. Quienes constantemente tratan de detener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado. Podríamos traducirlo de esa forma, que detienen con injusticia la verdad. Constantemente tratan de detener la verdad. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Aferrándose con firmeza a su pecado. Por eso es que la Escritura dice que Dios está airado contra ellos todos los días. Que sobre ellos está el furor de la ira justa de Dios. Porque ellos están aferrándose con toda su fuerza a su pecado. No quieren dejar de pecar. Aman su pecado. Y constantemente, obviamente, es como que están ofreciendo resistencia, fuerza, para detener la verdad. La injusticia es una parte de la naturaleza del hombre, que toda persona tiene en su interior el deseo imperioso y natural de suprimir o oponerse a la verdad de Dios. Nuevamente, encontramos este término, toda persona tiene en su interior ese deseo muy fuerte, pero también así como es muy fuerte, es natural. Es lo que nos nace hacer. Y queremos detener con todas nuestras fuerzas, por naturaleza, la verdad de Dios. Nos oponemos a la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la misma razón que leímos hoy en Romanos. Porque somos enemigos. Porque somos enemigos de Dios. Por naturaleza nacemos siendo enemigos de Dios. Y acá el apóstol Pablo, como hemos leído hoy también, en el versículo 19, quiere recalcar que todas las personas, sin importar cuántas veces hayan escuchado el Evangelio, tienen evidencia interna dada por Dios mismo acerca de su existencia y naturaleza santa, pero que de todas formas tienen la inclinación universal a resistir y contradecir esa evidencia. Sabemos que los hombres, todas las mujeres, todos los hombres, no tienen la inclinación natural a buscar a Dios. Nadie dice Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Jesús en su ministerio terrenal lo demostró de una forma clara, con claridad meridiana, absolutamente, a esta verdad. Tuvieron al Dios encarnado en medio de ellos. Cara a cara le podrían ver. A la luz del mundo, dice la Escritura. Y sin embargo, en Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Teniendo la luz del mundo ahí delante de ellos, cara a cara, rostro a rostro, amaron más las tinieblas, amaron más su pecado, se aferraron con gran firmeza a su pecado y ofrecieron resistencia a Dios. Y dice Juan, porque sus acciones eran malas. Y 3:20 dice, Juan 3:20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz, aborrece la luz. Y no viene a la luz, para que sus acciones no sean reprimidas o reprendidas, no sean expuestas. Por naturaleza amamos el pecado, amamos las tinieblas, odiamos la luz. Eso es lo que por naturaleza. Si vemos el Salmo 14:1, nos dice que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No quiero saber nada de Dios. Fuera la verdad de Dios. Continúa diciendo el salmista, se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Y Pablo en Romanos 3 nos dice, no hay ni siquiera, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo porque ellos mismos se dan cuenta de que un Dios así, infinitamente santo, los hace responsables de rendir cuentas, lo que hoy leíamos en Hebreo 4:13, por los pecados que tanto ellos aman.
por su vida de pecado, por su práctica de pecado que tantos de ellos aman. Y no están decididos a abandonar. No están decididos a abandonar esa práctica de pecado. Ese vivir constante pecando. No están decididos a renunciar a esa vida. Porque la aman, porque aman. Y aborrecen. Aman las tinieblas y aborrecen la luz. Toda persona, sin importar qué tan aislada esté de la palabra escrita de Dios, o de escuchar la proclamación clara del Evangelio bíblico, tiene suficiente verdad de Dios que le es evidente, tanto en su interior como a su alrededor, que le da la capacidad suficiente para conocer la existencia, el poder y la santidad de Dios. Eso es lo que dice el versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tienen suficiente evidencia en su interior y en su alrededor, interior y exterior, digamos. Suficiente evidencia. Y es producto del pecado en la raza humana que el hombre, por naturaleza, el hombre genéricamente hablando, hombre y mujer, se rehúsa a responder positivamente a esa evidencia. Es producto del pecado. Por naturaleza no deseamos a Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos, porque tenemos evidencia suficiente para darnos cuenta de que estamos en graves problemas contra ese Dios santo y justo. Y sabemos que tiene un poder que supera el nuestro. Entonces nos resistimos a aceptar esa realidad. Entonces por eso, como dice el salmista, preferimos decir en nuestro interior, no quiero saber nada con Dios. Y quisiera convencerme de que Dios no existe. Pero Dios dice, es una excusa eso. Es solo una excusa. Porque yo le he dado suficiente evidencia en su interior, como también en la forma externa, alrededor, con lo que creé, con lo que diseñé. Por eso dice el apóstol, dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad, Él es Dios, Él es santo, Él es todopoderoso. Jesús dijo, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. Por esta razón Dios está airado contra el impío todos los días. Porque el impío, el inconverso, ama el pecado y rechaza a Dios, ofrece resistencia, es enemigo de Dios. No desea aceptar la realidad de que tiene que rendir cuentas porque sabe que su condición está muy mal delante de Dios. Le va a ir muy mal al momento de dar cuentas, al momento de enfrentar ese justo juicio de Dios. Y quizás estamos pensando, ya para ir terminando, bueno, esto está dirigido solo a los inconversos, a los impíos. Sí, es verdad, pero también quiero, para concluir, que pensemos a nosotros, los que ya conocemos la verdad. Ya que conocemos a este Dios verdadero, al Dios que nos revela la Biblia. Quiero que me acompañen a 3 citas. Una se encuentra en 1 de Pedro. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escrito está, dice la misma escritura. Bien enfático, bien claro. Sed santo porque yo soy santo. Dice que toda vuestra manera de vivir debe ser santa. Debemos honrar a Dios. No debe ser una constante en cada uno de nosotros de pecar lo menos posible cada día. ¿Por qué? Porque Dios me pide, me exige que sea santo si realmente le conozco, si realmente es mi Dios, si realmente está morando el Espíritu Santo en mi corazón. Debo buscar la santidad. Debo de ser celoso. No debo ser indiferente ante mi pecado. Y es solamente por la gracia de Dios, como nos dice Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos pide y espera que cada uno de nosotros vivamos en santidad, vivamos conforme al gran precio que hemos sido pagados. Fuimos pagados por la sangre de Cristo. Y esa sangre se derramó justamente por todos tus pecados, por todos mis pecados. Y dice, ahora hemos muerto al pecado. No, como dice Pablo, no podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos ser indiferentes al pecado. Es la sangre de Jesucristo, es la sangre de Dios mismo encarnado, que se derramó porque era la única forma, como dice la Escritura, de que vos y yo pudiéramos ser salvos, que pudiéramos ser libres de la ira justa de Dios. La única forma. Entonces, como hemos dicho semanas anteriores, no es un tema para tomarlo con liviandad. Debemos darle toda la seriedad que se merece. Y aún así, como decíamos al comienzo, nos quedamos cortos. Por último, la cita de Tito. Tito capítulo 3. Tito 3. Del 3 al 8. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Nunca olvidemos que éramos nosotros antes, por naturaleza. Nunca lo olvidemos eso. Y dice Tito, le dice Pablo a Tito, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los que creemos, la misma idea de Efesios 2:10, procurar andar en buenas obras, de una forma digna, de una forma santa delante de Dios. Esto es bueno, dice, y útil para nosotros. Darle el lugar que se merece a lo espiritual, a vivir en santidad, a aborrecer el pecado, aborrecer mi pecado, odiar mi pecado, confesarlo, como dice 1 Juan 1:9. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pensemos en nosotros, en primer lugar, como hijos de Dios, cómo reaccionamos frente al pecado, cuál es nuestra actitud frente al pecado, y también sepamos a la hora de comunicar el mensaje, las buenas nuevas de salvación a las personas que no conocen la verdad. Y poderles mostrar con amor, pero mostrarles la verdad, decirles la verdad. No tomemos distancia de lo que es el Evangelio bíblico. No querramos cambiarlo para mayor comodidad personal. Si realmente amamos a Dios, amaremos su palabra. Si realmente amamos a la persona que tenemos enfrente, vamos a ser lo más fieles posible para que conozca la verdad, porque justamente es la verdad. Esa es la verdad. Es su condición real delante del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es? Es lo que dice acá, que la ira de Dios está ahí sobre su cabeza todos los días. Y hasta tanto Dios no tenga misericordia y arregle sus cuentas con Dios, y a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, pueda ser un hijo, una hija de Él, lo que merece es el castigo, nada más. Y no por un rato, es eterno. Es soportar la ira de Dios justa por todos nuestros pecados. Pero lo importante es poder nosotros ser fieles en comunicar esa verdad. Por amor a Dios y por amor a la persona. Para glorificar a Dios. En primer lugar, porque le damos gloria, porque estamos obedeciéndole a Él, obedeciendo su palabra. Pero también con todo el amor que el Señor nos ha dado, porque nos alcanzó con su amor, y entonces ese amor lo llevamos hacia las personas. Y si realmente dispongo, administro ese amor, me voy a preocupar y ocuparme para que la persona conozca la verdad de Dios, no tu verdad, ni mi verdad. Mucho no ayuda, no salva a nadie. La verdad de Dios sí salva. El Evangelio de Dios sí salva. Y si realmente amamos a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros conocidos, amigos, etc., vamos a querer que Dios los salve verdaderamente. Y para eso debemos proclamar y predicar el Evangelio, en el cual radica todo el poder de Dios. Dios no está limitado a que si se declara ser un ateo, dependiendo de su cultura, no depende de nada. Depende de que vos y yo seamos fieles en comunicar la verdad de Dios, comunicar el Evangelio de Dios. Por eso Pablo dice, por esa razón no me avergüenzo, porque lo que comunico es algo lo que Dios produjo en mí un día. Yo era toda esta lista que leíamos recién. Yo pertenecía a ese grupo. Yo era un perseguidor de la iglesia. Y ahora soy un proclamador del Evangelio de Dios. Yo tengo buenas noticias para dar. Pero también quiero que sepan esto. Con Dios no se juega. Así como Dios tiene ese tremendo amor, también Dios es ira. Y es lo que hemos estado estudiando a lo largo de esta semana. Que Dios bendiga su palabra y nos hable. Y el Espíritu Santo, como hemos orado al comienzo, sea el que nos ilumina usando su palabra para que nosotros podamos alinear cada día más nuestro carácter, nuestra conducta a ese carácter inigualable que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y así poder cada día temerle más, obedecerle más, como hemos estudiado en el libro de Eclesiastés. Temer a Dios. Y no es temo a Dios y por otro lado guardo los mandamientos. No. La idea es, en su original es todo un solo concepto. En la medida que temo a Dios, obedezco a Dios. Le temo más a Dios, obedezco más a Dios. Me acerco más a esa luz inigualable, la luz del mundo, como dice Juan,
y cada vez veo más suciedades de mí. Cada vez más aborrezco, cada vez más odio el pecado. Cada vez soy más intolerante con mi propio pecado. Cada vez estoy más rápido en confesar ese pecado. Porque cada vez me acerco más a Dios, cada vez me conozco más a Dios. Por eso, de acuerdo, como hemos dicho también en otra oportunidad, de acuerdo a tu teología, a tu conocimiento de Dios, es como vos vivís, es las decisiones que tomamos. Donde nuestro atado, nuestro tesoro está en nuestro corazón, dijo Jesús. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra tuya, que eso es lo que realmente valoramos y atesoramos en nuestros corazones. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes, Señor, a conocerte cada día más. Señor, y obviamente te vamos a temer más. Señor, y vamos a entender los conceptos, Señor, de una forma diferente, con más profundidad, Señor, con más celo. Perdónanos por todos nuestros pecados. Perdónanos por todas aquellas veces que quizás vinimos a este lugar o a otro lugar, Señor, solamente por costumbre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces participamos no solamente de los símbolos de la cena del Señor por costumbre, sino también participamos de la alabanza, participamos, Señor, de estar escuchando un mensaje por costumbre. Señor, que no seamos indiferentes a tu palabra. Que no seamos tampoco, si verdaderamente somos tus hijos, no seamos indiferentes al pecado, Señor. Sabemos que pecamos, sabemos que fallamos, pero, Señor, no podemos ser indiferentes a él, Señor. Por eso que queremos rogarte que nos perdones en primer lugar, que podamos tener, Señor, una más misericordia de lo que tú has tenido para con nosotros, y sabemos que lo has hecho porque nos has perdonado todo, pero es nuestro deber de cada día que pecamos, cada día confesarlo, cada día pedirte perdón, Señor, y gracias porque tú renuevas tus misericordias cada mañana. Señor, y gracias porque son grandes tus misericordias, son infinitas. Señor, y es la que pedimos para nuestros seres amados, para nuestros conocidos, para nuestros, ya sean compañeros o no, de trabajo. Pedimos, Señor, que tú nos uses en tu gracia y misericordia. Te rogamos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien.